tú hablas, Señor, por medio de ella, porque ella es viva y vigente para siempre, Señor. Hoy te pedimos que tú dispongas nuestros corazones para recibir tu enseñanza, que nos ayudes a recibirla con un corazón sincero, Señor, con arrepentimiento, con fe, y que esta palabra, Señor, sea para edificación de tu iglesia. Te pedimos que tú dispongas nuestros corazones, Señor, para adorarte en todo este servicio que hoy comenzamos, y pedimos que tú me ayudes, Señor, que pueda exponer tu palabra de la mejor manera, que todos podamos ser edificados, Señor, transformados por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en todo, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén. Hoy vamos a enseñar vamos a comenzar una nueva serie sobre la época de la posreforma, sobre algunos personajes importantes de la historia de la Reforma. Vamos a comenzar desarrollando hoy la vida y la teología de Jonathan Edwards. Vamos en esta serie a abordar 3 de estos personajes que son Jonathan Edwards, John Bunyan y John Owen. Van a ser 3 de los ejes que se van a ir tratando. Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que son estos personajes y de qué fue lo que sucedió. En agosto 5 de 1620, los puritanos que ya eran perseguidos en Inglaterra en periodos anteriores, en Holanda y en otras latitudes del mundo, huyen buscando poder vivir su religión en libertad y zarpan en el barco que se llamaba Mayflower del puerto de Staunton esa fecha, buscando una tierra donde ellos pudieran practicar su fe sin persecución. Estaba programado que ese barco llegara el 20 de septiembre de 1620 a tierras norteamericanas. Por cuestiones de tiempo eso se demoró de tal forma que los puritanos y los demás que estaban en ese barco no alcanzaron a llegar a tiempo para plantar las primeras cosechas y se metió el invierno, porque el viaje duró cerca de 55 días. Gracias a la providencia de Dios y que algunos de esos que iban en ese barco conocían a algunos indígenas y nativos, ellos les proporcionaron los alimentos necesarios y les mantuvieron con vida. Y de esa forma fue que fue fundada la nación norteamericana. Sin ese evento no hubieran podido sobrevivir al duro invierno porque no tenían alimento, y eso es lo que hoy se conoce como el Día de Acción de Gracias. Ese es el motivo de la acción de gracias, porque pudieron sobrevivir, y esos fueron los cimientos de lo que hoy se conoce como Norteamérica. Así que, en parte, la humanidad es deudora de estos hombres que lucharon por un ideal de libertad y que fueron lo suficientemente valientes como para emprender esa responsabilidad de vivir su fe libres. Uno de esos insignes teólogos de Norteamérica, de esa tradición puritana, fue Jonathan Edwards, muy poco conocido en nuestras latitudes, pero muchos dicen que quizás fue la mente más brillante que dio Estados Unidos en su tiempo y quizás no ha sido superado todavía. Que Edwards fue un gran académico, pero hoy vamos a ver que no solo fue un gran académico, sino que fue sobre todo un hombre que consagró su mente y su corazón a Dios. Entonces vamos a comenzar con este primer personaje, y el título de la enseñanza del día de hoy es Una mente para Dios que se deleita en Dios y en su gloria. Vamos a hacer la introducción con el Salmo 16, versículo 11. Salmos capítulo 16, versículo 11.
Voy a leer en la traducción de la Biblia de las Américas que dice: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. En esta versión vemos que va unido el conocer la senda de la vida con el gozo de la presencia de Dios y con el deleite en Dios para siempre. Una de las famosas frases de la obra de Misceláneas de Jonathan Edwards dice: Dios es glorificado, no solo cuando vemos su gloria, sino cuando nos regocijamos en ella. Entonces miren el énfasis que hace en el regocijo en la gloria de Dios. Cuando aquellos que la ven se deleitan en ella, Dios es más glorificado que si solo la vieran. Entonces, su gloria es recibida por el alma entera, tanto el entendimiento como el corazón. Y ese es un punto importante, tanto el entendimiento como el corazón. Lo que Edwards proponía era una experiencia de fe íntegra, completa, que cubriera todas las esferas de la vida del ser humano, tanto su vida privada como pública. No solo el desarrollo de la mente, sino el desarrollo de unas emociones santificadas que dieran gloria a Dios deleitándose en Él. Dios hizo el mundo para poder comunicar su gloria y que la criatura la recibiera, y para que pudiera recibir tanto en la mente como el corazón, y para que la pudiera recibir tanto en la mente como el corazón. Otra de las citas de Edwards que quiero que recordemos es: la felicidad de la criatura consiste en regocijarse en Dios y por medio de ella también es engrandecido y exaltado. Esa es una cita de uno de los más famosos libros de Edwards, que se llama El fin por el cual Dios creó todas las cosas. ¿Por qué estudiar biografías o por qué estudiar la vida de estos hombres? Veamos en el capítulo 13 de Hebreos, en el versículo 7, que dice: acordaos de vuestros guías, otras traducciones dicen de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. En primer lugar, para recordar una tradición que nos ha sido legada gracias a una mente a la que Dios le dio un don tan grande para estudiar su palabra y para enseñarla. Recordamos hoy a nuestros pastores, no solo a los de esta generación, sino a todos los que Dios en la historia ha levantado para enseñar a su iglesia. Ese es un punto importante. Nosotros somos herederos de un legado, de una enseñanza que Dios ha dado a su iglesia, no solo ayer, sino desde muchos siglos atrás. También Edwards fue heredero de una rica tradición intelectual y teológica de la que él mismo hizo uso. Entonces, el propósito también de este tipo de enseñanza es recordar a aquellos hombres de fe que han sido ejemplos de la iglesia y que han sido maestros de la iglesia en otros tiempos, y ver cómo su enseñanza sigue siendo vigente y valiosa para la iglesia de hoy, y cómo realmente el olvido de esa enseñanza ha sido la consecuencia de la debilidad en la historia de la iglesia. Imitad su fe. Vamos a hablar de unos pequeños rasgos biográficos, porque no nos vamos a ocupar solo de una biografía de Edwards. Jonathan Edwards nació el 5 de octubre de 1703 en Windsor, Connecticut. Era el único varón entre los 11 hijos de Timothy Edwards, el pastor congregacional de la localidad. Así que ya Edwards viene de una línea de predicadores. Cuando Jonathan Edwards tenía 6 años, su padre le enseñó latín y a los 12 le envió a Yale, que estaba fundada hacía 12 años más o menos. Entonces ya vemos la tradición de la que fue heredero Edwards. Tanto su abuelo había sido conocido también como un gran hombre de Dios, pero también como un gran intelectual de su época.
Y aquí vemos un padre que a los 6 años de edad le enseña latín a su hijo. El discurso de despedida del colegio lo hizo Edwards, obviamente porque fue el estudiante más destacado de su clase y lo pronunció en latín en su época. A los 15 años, Edwards en su diario dice que leyó el ensayo sobre la comprensión del ser humano, traducido al español como ensayo sobre el entendimiento humano del famoso filósofo de su época, John Locke. Estas eran las lecturas de un joven de 15 años, un texto que hoy se lee en maestría en psicología o en maestría en filosofía. Pero un niño de 15 años se divertía con esto, para que veamos la mente del joven Edwards, educado desde muy temprana edad en el pensamiento y en la escritura. Comenzaría así a desarrollar desde esa época tanto su pensamiento como su escritura. Desde muy niño Edwards comenzó a escribir. Sorprendente cómo Dios instruye la mente de este niño desde tan temprana edad. Ya siendo niño comenzó a escribir diarios y todo lo demás que después se conocieron. Pero uno de los nietos de Jonathan Edwards, que se llamó Sereno Dawitt, dice que, hablando de la vida de su antecesor, ya siendo niño comenzó a estudiar con pluma en mano, no con el propósito de copiar los pensamientos de otros, sino con el de escribir y conservar los pensamientos que le sugería su propia mente en el transcurso de su estudio. Desde niño, la práctica de Edwards fue leer y analizar punto por punto cada uno de los argumentos de lo que leía y hacer sus propias apreciaciones. Esto veremos que fue un hábito que Edwards conservó durante toda su vida. Del ejemplo de Edwards aprendemos la importancia para nosotros hoy de no ser unos lectores pasivos. No es leer por leer, no es leer para copiar y repetir. Edwards se dio a la tarea de leer lo mejor de su tradición, pero sin ser acrítico. Él leyó, enfrentó el pensamiento de otros y después de meditar, después de sopesar, después de revisar, entonces anotaba sus propias conclusiones. Eso vale también para la cultura de hoy, donde mucho de lo que se recibe se asimila de forma pasiva, sin crítica, sin reflexión y sobre todo se repite también de la misma forma. Se repite sin discernir y esta actitud de una repetición acrítica no presta ningún servicio a la verdadera fe, nos convierte en meros repetidores de ideas ajenas, sin entenderlas muchas veces, sin decantarlas, sin pasarlas por el filtro de las Escrituras, y esa será una actitud siempre peligrosa para el alma y peligrosa para la iglesia. Del ejemplo de Edwards, nosotros deberíamos traer la importancia de sus prácticas de estudio y demás para la iglesia de hoy. Leer sin pensar nos puede llevar al engaño de pensar que leemos. Piénselo bien. Si usted lee sin realmente pensar en lo que está leyendo, sin realmente evaluar los argumentos, usted no está leyendo. Usted está haciendo un lorito que está pasando sus ojos por un texto. Pero si usted no se ocupa de evaluar el pensamiento de forma crítica, sobre todo a la luz de la Escritura, de ver si eso que usted lee está de acuerdo a la Escritura, se convertirá en una persona superficial que copia ideas, que hace lo que la mayoría de los jóvenes hacen, cortan y pegan. Y es muy triste, sobre todo, que eso llegue a suceder en el caso de ministros. Cortar y pegar sermones es un muy pobre servicio a la fe personal, a la formación de serias convicciones, porque eso no es lo que usted ha llegado a conclusión, sino lo que le dijeron que debía creer.
Eso afecta el crecimiento del Evangelio y de la iglesia. Debemos tomar en serio el estudio de las Escrituras y esforzarnos por pensar por nosotros mismos. Obviamente, eso sin desechar una tradición, pero tampoco sin dejar de examinar todo a la luz de la Escritura y retener lo bueno, como nos insta la Escritura. Examinarlo todo, retener lo bueno. De esta forma de estudio comenta en sus memorias, en su propio diario, dice que derivó varias ventajas de esa práctica. Pensar continuamente durante cada periodo de estudio, pensar con precisión, razonar de manera lógica y tener el hábito de pensar en todo tiempo. En el mismo diario de Edward dice que esa práctica le ayudó a eso, a leer pensando, a desarrollar un hábito de pensar muy preciso, razonado y evaluarlo todo. Se graduó en Yale en 1720 y continúa sus estudios en 2 años más para el ministerio. El ministerio de Edwards uno lo puede ubicar en 2 ejes: estudio y predicación. Este hombre realmente se dedicó a estudiar con el único fin de predicar la excelencia de la gloria de Dios. El mismo Edwards en su diario dice: sea asiduo en la lectura de las Santas Escrituras. Esta es la fuente de la cual se debe derivar todo el conocimiento teológico. Por consiguiente, no se permita el descuido de este tesoro. Este consejo que dio Edwards lo tomó tan en serio que el joven Edwards tomó una Biblia completa, la desencuadernó, le intercaló hoja por hoja, hizo un margen y comenzó a hacer un comentario verso por verso de lo que él iba estudiando. Imagínense eso. Todavía esa Biblia se conserva en uno de las casas museos de Edwards, donde con una letra minúscula comentó cada versículo de la Biblia, de una Biblia que él mismo comenzó a meditar. Edward desde muy joven fue fijándose un diario de resoluciones, donde él decía: resuelvo tal cosa. Una de esas resoluciones, de las 90 y tantas que tenía en su diario, decía: estudiar las Escrituras con firmeza, constancia y frecuencia, de manera que me pueda hallar creciendo en el conocimiento de las mismas y así lo perciba claramente. Esa es una resolución de vida que era su aplicación personal del texto de 2 de Pedro 3:18. Creced en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa era para Edwards la forma como él vivió la fe. Por eso al principio decíamos, una mente para Dios. Realmente Edwards se propuso utilizar todas las facultades de la mente que Dios le dio para estudiar su palabra y para estudiar todos los temas que a Edwards le interesaron en su época y para evaluarlos desde las Escrituras. Y de ahí que vemos cómo este hombre realmente tomó en serio el estudio de la Escritura. Sin embargo, uno debe hacer una gran precisión. Edwards entendió que el fin del estudio de las Escrituras o de la teología no era llegar a ser un gran erudito o un intelectual, sino más bien crecer en la vida espiritual, crecer en la santidad. Esto es el fin de sus estudios. Y él mismo dice: el fin de todo estudio es un corazón para Dios y una vida de santidad. Entonces vemos cómo la espiritualidad de Edwards no dividió la vida de su mente, sino que entendió que con las facultades de su mente debía deleitarse en la palabra de Dios y con ella vivir una vida santa. Entonces, este es un punto que nosotros debemos evaluar también hoy. Cuando algún joven o cuando alguna persona emprende una carrera, sea la que sea, y es más si es una carrera teológica,
debe realmente examinar cuál es el fin que le está motivando a eso. ¿Cuál es la motivación última? ¿Una mera erudición o una vida de santidad? Sobre el tema del conocimiento, en uno de sus diarios, Edward expresa: no busquen crecer en conocimiento mayormente para buscar aplausos y con el fin de estar capacitados para disputar con otros, sino búsquenlo para beneficio de su alma y con el fin de practicar de acuerdo con el conocimiento que tengan. Esta será la manera de saber más. Entonces, miren cómo habla Edwards. Él llama a su generación a que se dedique a un serio estudio de la Escritura, pero hace advertencias, no para buscar aplausos, no para buscar reconocimiento académico, no para buscar que digan, oh, cuán inteligente es, cuánto conocimiento tiene. Él dice, búscalo para el beneficio de tu alma y para vivir, para practicar. Esa es la única manera de saber más. Este punto es pertinente para nuestro contexto, donde vemos muchos debates que no reflejan una vida santa, sino la búsqueda de aplausos, de reconocimientos por el conocimiento, de reconocimientos porque mi argumento es mejor que el del otro, donde brillan por su ausencia el amor a Dios, el amor al prójimo, la paciencia para con los débiles en la fe, y lo que sí se nota mucho es la presencia de un profundo orgullo y de ínfulas de superioridad porque sé más y porque tengo más títulos. Donde tristemente por redes sociales y otros medios no se escatima en burlas contra el hermano, en descalificaciones, en un trato con mucha ligereza de las ideas de otro y una descalificación de la persona del otro. Chistes que desmeritan y atacan, en fin, una serie de actitudes que no reflejan el amor y la gracia de Dios. Y qué triste que para eso se usen los argumentos de Edwards, cuando el mismo Edwards rechazó todas esas prácticas. Miren, tan respetuoso y amoroso fue Edwards con quienes le contradijeron en su momento, que por una posición que él tuvo sobre la cena del Señor, su propia iglesia le despide por ser fiel a la Escritura. Y en el sermón de despedida de Jonathan Edwards no hubo ningún solo reclamo a su congregación, ni ninguna acusación, ni ninguna defensa. Se dedicó a decirle a su pueblo: espero que se conserven fieles y firmes en las sanas Escrituras. Son las actitudes que refleja un hombre de Dios, quien frente a cualquier tipo de acusaciones en contra, lo único que dice es la Biblia. Gócese en esto y sigan viviendo para la gloria de Dios. En nuestra sociedad, donde se está dando ese triste espectáculo por redes sociales y otros medios, uno se pregunta, ¿habría participado el pastor Edwards de ese tipo de prácticas? ¿Será que se está beneficiando la propia alma de la persona, la alma del hermano con el que se debate, o la iglesia de Dios con esas prácticas? Son puntos que nosotros debemos comenzar a reflexionar. Conocimiento y deleite. Curiosamente para Edwards, él veía cómo realmente el conocimiento de Dios es también un deleite en Dios. El salmo con el que comenzamos decía conocer a Dios, su presencia, que en su presencia hay gozo y deleite. Quizás el sermón más conocido de Edwards es Pecadores en manos de un Dios airado. Pero hay algo triste en cómo se ha hecho el abordaje de Edwards, y es que se ha utilizado ese sermón como si ese sermón representara todo el pensamiento de Jonathan Edwards. Y se le representa como un teólogo del infierno, como un teólogo del miedo, del terror, cosa que no corresponde con la predicación realmente de Jonathan Edwards. Porque sí, abordó el tema del infierno, pero abordó muchos otros temas.
Dentro de esos hay un sermón poco conocido que se titula Una luz divina y sobrenatural directamente impartida al alma por el Espíritu de Dios, manifestada por ser una doctrina tanto escritural como racional. Mira el título del sermón. Ya con ese título uno se preocupa. ¿Qué fue lo que dijo con todo eso? Tiene uno que sentarse a pensar qué significa ese título. Ese era el tipo de sermones del pastor Edwards. Duraban 2 horas y se los aprendía de memoria. Imagínense eso. Y a pesar de que se los aprendía de memoria, los leía. Pero fácilmente los podía recitar de memoria. En ese sermón expresa sobre el conocimiento y el deleite en Dios lo siguiente: el que es espiritualmente iluminado verdaderamente lo percibe y lo ve, o tiene un sentido de ello. Dice, él no cree meramente en forma racional que Dios es glorioso, sino que tiene un sentido de la gloria de Dios en su corazón. No hay solamente una creencia racional de que Dios es santo y que la santidad es una cosa buena, sino que hay un sentido de la placidez de la santidad de Dios. No solo hay un juicio especulativo sobre que Dios es lleno de gracia, sino un sentido de cuán grato es Dios en ese aspecto, o un sentido de la belleza de este atributo divino. Entonces, para Edwards, el conocimiento de las Escrituras y el conocimiento de Dios no era algo solamente especulativo, sino que era algo en lo que el hombre de Dios, que ha sido iluminado por el Espíritu Santo, encuentra un profundo deleite en la presencia de Dios. En otra parte de este mismo sermón puede uno leer: de esta manera hay una diferencia entre tener una opinión de que Dios es santo y lleno de gracia y tener una sensación de la placidez y belleza de esa santidad y gracia. Hay una diferencia entre tener un juicio racional de que la miel es dulce y tener una sensación de su dulzura. Edwards usa este ejemplo para decir, hay una diferencia muy grande entre el conocimiento conceptual, tener una idea correcta de algo, y otra cosa es de realmente conocer eso. Y Edwards dice, usted puede saber por concepto, porque alguien le diga, la miel sabe a, y hacerse una idea, y puede que esa idea corresponda en alguna medida con esa realidad. Pero cuando usted prueba la sensación de la dulzura de la miel, el conocimiento es de otra naturaleza. Y Edwards cita, por ejemplo, el Salmo, creo que es 32, donde dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Y usa el ejemplo de disfrutar, de probar, de gustar. Entonces, ahí vemos que un hombre puede tener la primera, el conocimiento especulativo, sin saber qué gusto tiene la miel. Pero no puede tener la segunda, a menos que tenga una idea en su mente de cómo sabe la miel. Entonces, miren lo que él está diciendo. No está diciendo que no se debe ser claro en la mente, que no se deben tener conceptos claros, una verdad enraizada en la Escritura. Él dice, debes saber eso, pero también debes saborear la bondad de Dios. Si solo sabes lo primero, ¿qué tipo de conocimiento tienes de Dios? ¿Una idea de Dios o un conocimiento personal del Dios Santo? Edgardo iba a hacer una... Sí, gracias. Era que podríamos, de acuerdo a lo que usted está diciendo, interpretar de que prácticamente pueden existir personas que, por ejemplo, vienen a la iglesia, se congregan, cantan, dan sus ofrendas, aún hasta pueden dar estudios, predicar, y
no, y aún así tener actividades, prestar servicios de diaconía, en fin, y no ser un creyente, un verdadero creyente o una persona salva, de acuerdo a lo que usted está diciendo, porque no has en realidad saboreado la salvación, sino que la tiene como un mero conocimiento o como una mera escape a su al tratar de mejorar su vida, su forma, o querer pertenecer a sentirse parte de algo, de un grupo, en fin. Muchos pueden ser los motivos por los cuales una persona se acerca a la iglesia. Pero usando la misma analogía de Edwards, el cristianismo no es un encuentro con una gran idea, es un encuentro personal con Jesucristo. No es una mera creencia, es depositar mi fe en un Dios personal. Si la persona tiene una idea acertada de lo que es el cristianismo, pero no tiene una relación de fe con Jesucristo, no es creyente, así tenga el conocimiento que tenga. Y eso es un elemento para examinar verdaderamente. La fe no es un conjunto, no es otro sistema de filosofía dentro del que yo pueda vincularme sin poner en eso mi vida, sin que mi vida se ponga a los pies de Dios. Entonces, es más o menos la misma idea del sermón de Edwards realmente. Él está diciendo a su gente, tengan mucho cuidado. Usted puede tener una idea de la verdad del Evangelio. ¿Cuántas personas pueden decir las doctrinas esenciales de la fe cristiana? Sí, yo sé que Jesús es esto, yo sé que Jesús es esto, sin creer, sin que hayan depositado su fe en Cristo. Entonces, el creyente sí debe tener una clara certeza de la doctrina bíblica. Y fíjense que por eso este hombre dedicó su vida a estudiar la Biblia. Pero al mismo tiempo él decía, pero este estudio tiene un objetivo, conocer realmente a Dios, poner mi vida a su servicio, deleitarme en Él, disfrutar de Dios y predicar para que su gloria sea conocida. El mismo sermón sigue diciendo, así que hay una diferencia entre creer que una persona es hermosa, refiriéndose a Dios, y tener una sensación de su belleza. Y ahora vamos a ver que Edwards se preocupó mucho por un equilibrio en esta parte. Hubo un tratado que él escribió sobre los afectos religiosos. Hoy se llamaría más o menos las emociones, pero en esa época, en su época le decían afectos. Y él escribió sobre la verdadera experiencia afectiva del creyente. Y es un tratado que debería rescatarse en la generación, en esta generación que es tan proclive a guiarse por las emociones, y ver cómo este hombre de Dios, que realmente decía, el cristianismo debe tener una experiencia real de deleite, de gozo, de alegría profunda en Dios, pero sin dejar de irse a esos extremos del emocionalismo. Y Edwards hace un tratado para demostrar y para corregir muchas prácticas que se dieron en la época del avivamiento sobre el emocionalismo. Sería un tratado con el que bien se podía iniciar un estudio de la teología de Jonathan Edwards. Así que hay una diferencia entre creer que una persona es hermosa y tener una sensación de su belleza. La primera puede ser obtenida de oídas. Alguien me cuenta. Dice, pero la segunda, solo al ver su semblante. O sea, solo al verlo realmente. Hay una amplia diferencia entre meramente juzgar racional y especulativamente que alguna cosa es excelente y tener una sensación de su dulzura y de su belleza. Miren cómo este hombre habla de la belleza y la dulzura de Dios. Eso es lo que está diciendo. Dice, lo primero descansa solo en la cabeza. Solo la especulación está involucrada en ello, pero en la segunda está involucrada el corazón. Así que la tesis de Edwards es, debemos poner nuestra mente por completo para agradar a Dios estudiando su palabra, pero buscando en ella una relación personal con Dios. En pocas palabras, lo que Edwards estaba diciendo
Ese estudio es una expresión del profundo amor que nosotros debemos sentir por Dios. Dios no puede simplemente ser abordado como otro objeto de estudio más que podemos disecar y comprender. El gran mandamiento, fíjense que es amar a Dios. Y amar a Dios con toda la mente. Y este hombre entendió eso. Y es lo que nosotros debemos imitar de su fe. Esforzarnos porque nuestro pensamiento se desarrolle, pero que también se desarrolle en un profundo amor a Dios, que también nuestras emociones sean santificadas y podamos crecer en amar a Dios. En una persona que es sensible de corazón a la placidez de una cosa, está implícito que la idea de ello es dulce y placentera para su alma. Miren cómo es difícil a veces seguirle el pensamiento. Él dice, la idea de ello debe ser dulce y placentera a su alma, lo que es una cosa muy diferente a tener una opinión racional de que es excelente. Él estaba diciendo, no es solo que tú creas que Dios es excelente, sino que te deleites en eso. No es solo que tú entiendas que Dios es santo, sino que te deleites en la santidad de Dios. No solo que tú creas que Dios es justo, sino que ames su justicia. Una fe que involucre todo el ser, lo que muestra que una experiencia espiritual debe ser integral. A eso apuntaba Edwards. La verdadera experiencia espiritual debe configurar la mente, madurar la mente, capacitar la mente para un juicio verdadero, para un ejercicio serio e intelectual, y la capacita para conocer de forma profunda. Pero este conocimiento no debe quedarse meramente en lo teórico, debe aplicarse a la vida. Por eso Edwards dice, aplícate a aprender para practicar, para vivir. Y de otro lado, por ser un conocimiento de Dios, quien es una persona y no una idea, se trata de que nos deleitemos en una relación. El cristianismo no es el descubrimiento de conceptos, no es otro sistema de filosofía más completo que otro. La dimensión relacional de la fe nunca puede dejarse de lado. Por eso el Salmo dice que debemos deleitarnos en su presencia. No deleitarnos en una idea de Dios, sino en Dios mismo. Así que no es solo buscar que nuestra mente se ejercite. De lo que Edwards hablaba es de una mente iluminada por el Espíritu Santo. Que nuestras emociones sean moldeadas también por el Espíritu Santo, para que pueda haber una válida experiencia espiritual. De allí que Edwards se preocupe de las emociones en el creyente y por eso escribe su tratado sobre los afectos religiosos. Que repito, es una obra que bien debería volver a leerse. Una importante obra para que el creyente examine y se haga un autoexamen de su fe. Miguel, ibas a... Buenos días. La pregunta radica en la siguiente. Usted está señalando que debemos de deleitarnos en Dios, en la presencia de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos deleitamos en Dios? Porque generalmente, bueno, el concepto que muchos traemos, bueno, en el caso de que venimos de iglesias pentecostales, más que todo, deleítate en el Señor. Entonces en ese momento se ponía una alabanza, nada más emociones, cantaba, alzaba las manos y lloraba y le daba una cosa acá como que en el pecho. Bueno, o sea, estoy siendo claro, o sea, yo creo que a muchos les tuvo que haber pasado eso. Entonces, es que hablaba en lengua, es que se le escarchaban las manos, en fin. Fíjense. ¿Cómo nos deleitamos? Porque me pongo a pensar, por lo menos en el mismo Job, que era una persona que era pues muy temerosa de Dios, y al final es que dice, de oídas te había oído, ahora es que yo te oigo y ahora es que te conozco. Varias cosas. El Salmo 1 en el versículo dice, sino que en la ley del Señor está su deleite. Entonces, Edwards entendió que parte del deleite en Dios era el desarrollo de su mente, de estudiar las Escrituras y de esa forma
conocer más a Dios. Y ahora vamos a ver un poquito más de eso. Para hacer la aclaración, cualquiera que piense que una seria dedicación al estudio necesariamente debe dar como fruto una actitud racionalista en un sentido negativo, es decir, que se desconozca la obra interna del Espíritu Santo, que ilumina la mente y que eleva las emociones también al ver al invisible, está completamente equivocado. No es cierto, a menos de que sea una experiencia falsa, que la verdadera fe no implica el desarrollo de un pensamiento serio. Pero tampoco es cierto que un pensamiento serio debe dar lugar a que una persona se convierta en una persona fría e insensible frente a las realidades espirituales. Hay que apuntar a que se desarrolle ese equilibrio. En uno de sus sermones sobre eso dice Edwards: mientras más conocimiento racional tengamos de las cosas divinas, más oportunidades tendremos cuando el Espíritu Santo sople en nuestro corazón de poder ver la excelencia de esas cosas y probar su dulzura. Él dice, tienes que tener la Escritura en la mente, que es la que el Espíritu Santo va a usar para moldear tu vida y tu corazón. Entonces uno puede hacer varias advertencias aquí antes de finalizar este primer punto. Cualquiera que crea que el serio estudio de las Escrituras o de la teología se debe hacer dejando de lado el amor a Dios, está completamente equivocado. O el amor a Cristo y el amor a su palabra. Solamente habrá un serio estudio de las Escrituras por parte de aquellos que aman a Dios con todo su corazón, a Cristo y a su palabra con toda su alma, y que se deleitan en la ley de Dios. Cualquiera que piense que el deleite no tiene nada que ver con el serio estudio, tiene una visión que no corresponde a la de las Escrituras, que nos llama a deleitarnos en Dios y en su palabra. Cualquiera que piense eso, que el cristianismo solo tiene que ver con las emociones, está equivocado, o que solamente tiene que ver con la mente, está equivocado. Cualquiera que piense que la búsqueda de una vida espiritual debe dejar de lado un serio compromiso con el estudio, porque muchos lo propulgan así. Si quieres ser realmente espiritual, debes dejar de lado el estudio y dedicarte a una búsqueda mística que desprecia el uso de la razón y de las facultades mentales que tenemos, que hacen parte de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Tiene una visión totalmente equivocada. Las Escrituras nos llaman a amar a Dios con toda nuestra mente. Si bien es cierto, Dios no necesita de nuestro conocimiento, mucho menos necesita de nuestra ignorancia. El pastor Edwards, a pesar de sus múltiples obligaciones pastorales, porque fue un hombre de iglesia, fue un hombre que sirvió en una iglesia 25 años, que se dedicó a una congregación, pero no dejó de lado una vida realmente dedicada al estudio. Es un reto realmente para nosotros que estamos afrontando eso. Fue un hombre que, a pesar de terminó sus últimos años de vida en una misión a los indios, no dejaba de estar enterado de todas las discusiones filosóficas de su época y de corregir impresiones, de escribir, de enviar cartas, de participar por correspondencia en debates, en fin, de aportar con su mente al desarrollo intelectual de su país, al mismo tiempo que se ocupaba de una iglesia. Así que Edwards nunca abandonó ni sus responsabilidades familiares, ni el estudio de la discusión filosófica de su época. Nunca dejó de escribir y comentar sobre lo que se producía en su época en las universidades, siendo un ejemplo de la formación integral que debe tener un hombre de Dios, que debe preocuparse por entender el clima intelectual en el que vive su iglesia para poder orientar a su iglesia frente a la cultura que se enfrenta y formarla para que asuma una actitud crítica ante esta situación, con argumentos bíblicos y, ¿por qué no?, también con argumentos racionales sin caer en un racionalismo. Ese fue el ejemplo del pastor Edwards.
y terminó su vida dedicando a su estudio. 2 años antes de su muerte escribió lo que se conocen como una de las obras más impresionantes, que es El fin por el cual Dios creó todas las cosas y el Tratado sobre la virtud, en una misión indígena. Efra. Sí, Pastor, precisamente esta semana en el grupo tocábamos el tema del deleite, haciendo referencia al hedonismo cristiano, entendiéndose el hedonismo como la búsqueda del hombre de su propio placer y su propia felicidad, siendo ese el fin último de su vida. Y discutíamos sobre si el hedonismo cristiano es real o si es un mal término. Y pues la pregunta va, Pastor, mi posición personal es que el deleite viene al cristiano como producto de la búsqueda de Dios, mas no es el hombre el que busca el deleite en sí, o sea, el deleite en sí mismo, el ir a buscar a Dios para deleitarme, sino que cuando yo busco a Dios, el fruto de buscarlo es un deleite. ¿Es correcto o realmente uno tiene que buscar el deleite como tal? El Catecismo Menor de Westminster dice: el fin último de Dios es glorificar a Dios y gozarte de Él para siempre. Y creo que esa definición es central. El fin último de todo, el fin último del hombre, el fin último del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. O sea, note algo. ¿Cuántos fines describe? Entonces, no son 2. Van unidos y no se pueden desligar. En la búsqueda de Dios hay un gozarse de Él para siempre. Creo que con esa... No son cosas que debemos separar, sino que incluso la confesión del Catecismo Menor de Westminster lo une. La búsqueda de Dios siempre va unida a la búsqueda de gozarnos en Él para siempre. Sí, lo que pasa es que hay una corriente, tal vez entiendo la inquietud de Efra, porque hay una corriente que prácticamente ve cualquier tipo de placer como si fuera un pecado. Y Dios mismo ha establecido placeres que son legítimos y que no se convierte en ídolo el placer como tal. En este caso, yo no creo, bueno, tú acabas de usar de manera excelente la primera pregunta del Catecismo Menor, la primera respuesta, y creo que ahí es donde radica la explicación. Busco a Dios, pero realmente la búsqueda de Dios me produce un profundo placer. Hay un profundo placer en el alma, en nuestro intelecto y en nuestras emociones que están dentro del marco del dominio propio que el Espíritu Santo da. Pero creo que no podemos dejar de lado toda esta realidad, como cuando Dios nos da ese profundo gozo, cuando escuchamos la palabra adecuada. Creo que el peligro en todo esto tal vez ha sido el que Miguel decía al inicio, cuando las emociones se vuelven el rector último de tu placer y ocupan de manera impostada tal vez el lugar que realmente tiene Dios en nuestra vida. Es importante, también nuestras emociones deben ser santificadas, también nuestras emociones deben ser purificadas, pero la solución no es cercenar las emociones, porque estaríamos cercenando al ser humano, porque no es la idea. Y la Biblia habla mucho del deleite en Dios, entonces es un tema a tener en cuenta. Un último punto sería la predicación y las misiones, como para característica de la vida de Edwards. Nosotros decíamos, el rigor del estudio de Edwards fue sorprendente. Este fue un joven que comenzó desde sus 7 años a estudiar y conservó un rigor de estudios, algunos dicen que de 12 horas diarias. Pero su fin no era, su objetivo no fue un reconocimiento académico. De hecho, cuando le ofrecen a Edwards la rectoría de Princeton, 2 veces se negó y dijo que él ni siquiera estaba capacitado para esa labor, que había personas mucho mejor formadas a nivel intelectual que él era un pastor. Este es realmente un hombre que
tiene una visión clara de quién es él y que sabe que no se trata de sobresalir por medio de la academia. Pero cuando fue confrontado por las personas que le dijeron, Dios te está llamando a servir, no es solamente un puesto de otro cargo académico. Realmente necesitamos de tu mente en este lugar. Edwards acepta, aunque no sin antes renegarse mucho de no, yo no quiero, yo estoy enfermo, yo esto, lo otro, hasta que al fin aceptó. Pero vemos que la profundidad de su saber no era lo que a él le preocupaba. Lo que sí le preocupaba a Edwards era la predicación realmente. Y fue un hombre que dedicó su vida a predicar fielmente a una iglesia. Fue un hombre que, como él mismo lo escribió, no buscó aplausos, no buscó ser aceptado en una comunidad académica. Fue un hombre que dedicó su vida a los estudios, pero también fue un hombre que dedicó su vida a ser pastor de una iglesia. Fíjense algo, si uno analiza la mente de Edwards, daba para que hiciera una carrera académica brillante, con todos los privilegios que en su época pudo haber tenido como rector de Princeton y todo lo demás, o como profesor, que lo fue por mucho tiempo, pero dejó el profesorado para dedicarse a pastorear. Lo que Edwards tenía en claro era que sus estudios debían servir para la iglesia, no ni siquiera para él. Fue un hombre que puso su mente, la dedicó a Dios para el servicio de la iglesia, para predicar y escribir obras que edificaran la iglesia de Dios en todas las áreas que le fue posible. Estos son los ejemplos que hoy nosotros debemos imitar, como lo dice el texto de Hebreos. Imitar esa fe de un hombre que entendió que Dios le había dado dones excepcionales, una mente realmente brillante, pero que nunca hizo alarde de eso. Fue un hombre que se dedicó realmente a ejercer su don y a enseñar. La providencia de Dios en 1743 une las vidas de Jonathan Edwards y de un joven que, de no ser por Edwards, hubiera quedado desconocido, David Brainerd, un joven dedicado a las misiones entre los indios, que sufrió toda su vida de una grave depresión y murió de tuberculosis. Duró varios años viajando a caballo, escupiendo sangre y agonizando, pero predicando el evangelio en medio de las tribus indígenas. Sin atención médica, sin buena alimentación, solo, sin compañeros, sin ninguna ayuda, sin ninguna amistad. En marzo de 1747, Brainerd ya estaba muriendo y fue a vivir con la familia de Edwards, por petición de Edwards. Fue a vivir, o deberíamos mejor decir, fue a morir o a no morir solo en la casa del pastor Edwards, quien deja entrar a este hombre a su hogar a pesar de la presencia de sus hijos y de saber que la tuberculosis es una enfermedad contagiosa. Fue atendido por la hija del pastor Edwards, Jerusa, de 17 años. Brainerd murió el 9 de octubre de 1747 cuando apenas tenía 29 años. Jerusa, la hija de Edwards que lo atendió, murió 5 meses después de tuberculosis, el 14 de febrero de 1748. Sobre este evento, Edwards escribió en su diario: «Le ha placido a un Dios santo y soberano llevarse esta amada hija mía». Y después, hablando de Brainerd, dice: «Lo había cuidado y atendido constantemente durante su enfermedad, durante 19 semanas antes de que él muriera, entregándose a esa responsabilidad con agrado, porque lo consideraba un eminente siervo de Jesucristo». Así, sobre esta providencia oscura, el diario de Brainerd quedó en la casa de Jonathan Edwards. Edwards lo leyó y lo publicó, lo editó y lo publicó
Y la vida de David Brainerd, que estaba en el diario, se convirtió quizás en el impulso misionero más grande de su época. Fue citado por los Wesley, por Carey y casi muchos de los misioneros, lo único que llevaban era su Biblia y el diario de Brainerd a su misión. Fue un libro que impactó la generación de Edwards. Y fue la vida de este joven donde describe todo el sufrimiento, soledad y pruebas que le implicó servir de misionero sin tener ningún apoyo económico, ninguna compañía, agonizando de fiebre y escupiendo sangre por años, hasta que ya su cuerpo no soportó más. Ten en cuenta que se viajaba en esa época en caballo, o kilómetros, millas a pie, de una instalación de indios a otra. Y esto lo hacía el joven Brainerd bajo lluvia, bajo sol, con todo y su enfermedad. Cuando su cuerpo se quebró y no pudo más, entonces, por la providencia de Dios, terminó en la casa de Jonathan Edwards. Posteriormente, el mismo Edwards, después de ser despedido, terminó trabajando en Massachusetts como pastor de una misión para indios. Y los últimos años de su vida, en los cuales Edwards escribe los libros que quizás fueron más profundos, los hizo sirviendo a los mismos indios o en una zona cercana, predicando por medio de un intérprete. Pero a pesar del lugar donde estaba, siguió escribiendo sobre las discusiones filosóficas de su época y escribe sobre la vida de este joven. Así, después de que es llamado como rector de Princeton por esa providencia oscura de la vida, a Edwards lo inoculan contra la viruela y la vacuna lo mató. Así que no pudo llegar a ser decano de Princeton, sino solamente interino por un poco tiempo. Sobre esto, la esposa de Edwards, para que nosotros veamos cómo la fe de Edwards impactó su familia, Sarah Edwards escribe a su hija Esther: ¿qué puedo decir? Un Dios santo y bueno nos ha cubierto con una nube oscura. Debemos besar la vara y ponernos la mano en la boca. El Señor lo ha hecho, me ha hecho adorar su bondad por permitirme tenerlo por tanto tiempo. Pero mi Dios vive y tiene mi corazón. ¿Qué legado nos dejó mi esposo y el padre tuyo? Todos hemos sido entregados a Dios. Allí estoy y me encanta estar. Tu madre que siempre te quiere, Sarah Edwards. La carta nos permite ver la profunda fe en la soberanía de Dios, la fe en medio de las pruebas, y ver cómo este hombre no era un mero teólogo de mente fría, sino un hombre que había dejado un legado de amor a su familia, un conocimiento de Dios a su familia, un hombre que modeló la vida de lo que es un siervo de Dios. La oración sería que Dios nos ayude a atesorar el legado de Edwards hoy. Oremos. Ya se nos fue el tiempo. Bendito Dios, gracias Señor por tu bondad, por tu misericordia. Gracias Padre Santo porque en la historia, Señor, de tu pueblo nos has dejado ejemplos que seguir. Gracias por la vida de todos aquellos que sirvieron, Señor, fielmente a tu iglesia en todas las épocas, Señor, y que nos sirvan de ejemplo para que nos esforcemos en seguir adelante y en predicar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.